Queridos hermanos, daremos, ¿verdad? El pase a nuestro hermano René para que nos comparta el mensaje del día de hoy. Amén. Amén. Gracias, pastor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Eh, Disculpe si en algún momento me quebro, sépanme entender, eh, pero hay veces, como dice el pastor, que uno anda receptivo a la palabra y ese corito me llenó mucho, me confrontó. Y Mm. eso es lo que nos tiene que suceder, tanto con la alabanza como con la palabra, es confrontarnos. Pasado ese preámbulo, le damos paso a la palabra. En el nombre de Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregales, donde él no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, esta palabra que fue recibida por toda la gente, por toda la muchedumbre que estaba ahí en la playa, ¿cierto? Eh, Ellos la escucharon y a lo mejor sacaron una que otra conclusión, pero fíjense usted que los discípulos de Jesús, los discípulos, se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Por qué le hablas por parábolas? Y Jesús, fíjese la respuesta que le dio: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces, posteriormente a eso, citó a Isaías, que en el libro de Isaías sale esto que dice: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Son dos cosas diferentes: oír a entender, ver a percibir. Se da cuenta que hay algo que fuera, parece que como el sinónimo de lo otro, pero no lo es. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces, hay una diferencia, hermanos amados, en las personas que oyen la palabra de Dios. Y el otro día yo veía un video de una niña que estaba predicando en un metro y
ella predicaba, citaba textos, les decía a la gente que se acercaran al Señor y sabe que la gente pasaba, pero ignorándola, pero totalmente, hermano. Nadie se detenía a escucharla o a estar un momento con ella para recibir esa palabra. No lo hacían. Iban todos ellos preocupados de sus cosas, de sus quehaceres, con, con sus fonos, cada uno encerrado en sí mismos. Y lamentablemente este es el tiempo de eso. De eso sucede. Hay muchos oidores de la palabra, muchos la oyen, pero pocos la quieren seguir, pocos quieren tomar decisiones para seguir a nuestro Señor. Entonces, el Señor Jesús a sus discípulos les explica porque ellos tuvieron el interés de saber, interés de saber. Los otros que estaban en la playa, ninguno llegó, no dice la palabra por lo menos que ninguno haya llegado al Señor. Señor, sabes que yo no entendí lo que quisiste decir con tu palabra. No, solamente sus seguidores, sus discípulos. Entonces, uno puede decir, pucha, porque este es el tiempo de la igualdad y el tiempo de esto. Entonces, mucha gente puede decir, es que lo encuentro injusto que Dios sea así, pero no es injusto. Dios les habla a todos, pero hay algunos que se interesan por recibir más de la palabra de Dios. Hay algunos que se esfuerzan por llegar donde está alabándose y bendiciéndose en nombre del Señor. Hay algunos que desean seguir para tener un encuentro con Dios, pero hay otros que solamente escucharon, gustaron, pero no siguieron, no perseveraron. Entonces, hermanos amados, pensaba yo en nuestro hermano Ricardo que partió, y eso, yo decía, es tan bueno el Señor, es tan bueno el Señor, porque por ese hermano oramos todos, todos por él pedimos al Señor. Entonces, a lo mejor esa semilla que llegó a él, como después el Señor lo narra, cayó en un lugar pedregoso o en un lugar con espinos. Entonces, dice que la que cae en lugar pedregoso tiene poco sustento, a lo mejor su raíz no va a alcanzar a crecer. Y por eso el Señor a lo mejor lo tomó antes. Y eso me hizo compungir mi corazón porque nosotros no sabemos los pensamientos del Señor. Nosotros no sabemos cómo actúa el Señor. Porque el Señor explicándole la palabra a sus discípulos le dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador, oíd. Eso es lo importante, oír, escuchar, porque ustedes quieren saber, entonces escuchen, porque cuando termina la parábola dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No solamente mire, sino que profundice, ¿cierto? Escudriñe. No solamente escuche, sino que ponga atención y desvélese por saber lo que significa la palabra de Dios. Entonces, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice, refiriéndose
al diablo, ¿verdad? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mire, este es el que fue sembrado junto al camino. Esa semilla cayó junto al camino, que es un lugar más duro, ¿cierto? Es un lugar más expuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que vienen las aves del cielo y comen esa semilla y no alcanza a germinar. Esa semilla es la palabra de Dios, ¿me entiende? Esa semilla es la palabra de Dios que es predicada. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento de la recibe con gozo. Con gozo. Yo he visto hermanos que reciben la palabra con gozo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero después, ¿qué pasa? Pero no tienen raíz en sí. No tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, mire todo lo que tenía que interpretarse, hermano. Mire todo lo que empieza a revelar. ¿Se da cuenta? Todo lo que empieza a revelar el Señor a sus discípulos. Los otros solamente quedaron con la historia. Pero el Señor empieza a revelar a sus discípulos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño, ¿de qué cosa? De las riquezas, ahogan la palabra. Mire qué importante. Dios quiera que no hayan espinos en nuestro caminar, o si hay espinos los podamos saltar, hermanos, podamos desviarnos. El avisado del mal y se aparta, ¿verdad? Entonces, las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa. ¿Qué es infructuosa? No lleva frutos. No lleva frutos. Más el que fue sembrado en buena tierra. Dios te bendiga en esta hora y tu tierra esté preparada, hermano. Tu tierra esté preparada. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria al Señor. Ayúdanos, Señor, a que llevemos mucho fruto para tu honra y para tu gloria. Que podamos producir fruto. Por eso el pastor, la pastora, son insistentes, hermanos. Tenemos que ser insistentes, hermanos, porque no nos podemos dejar estar, no podemos empezar a dejar que empiecen a crecer espinos, porque ¿qué pasa? Que nos van a ahogar. Nuestros afanes, nuestras ansiedades nos empiezan a ahogar. Entonces, hermano, por eso tenemos que estar continuamente acercándonos a la palabra, acercándonos a recibir, a compartir con cada uno de nosotros. Es tan lindo, hermanos, compartir en armonía. Es tan hermoso compartir la palabra de Dios. Gloria a su nombre para siempre. También me hizo pensar en otra parábola que dice
Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscarla el fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? ¿Inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Déjala, Señor, déjala todavía. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermanos. Él quiere abonar tu tierra. Él quiere que dé fruto. Él quiere cavar alrededor de ti para sacar toda espina, todo arbusto que te quite la fuerza de tu raíz. Eso quiere ser el Señor en tu vida, en mi vida. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar recibiendo el abono, recibiendo agua, recibiendo calor. ¿Quién es el que da la luz? Dios. ¿Quién es el que nos abona nuestra vida? Dios. ¿Quién es el que nos da el agua? Dios. Tenemos que recibir cada día más de Dios, hermanos, para poder llevar 30, 60 o al 100. Yo digo, Señor, si es tu voluntad, a lo mejor voy a llevar 10, 15, 20, no sé, pero ayúdame a llevar más. Ayúdame a llevar más fruto. Para eso debemos abrir nuestro corazón, para poder predicar, para poder lanzar esta semilla. En esos tiempos, no sé, era una forma distinta de sembrar la tierra. Se lanzaba solamente la semilla, no como ahora que primero se hacía, ¿cierto? Se labraba, se hacía su surquito, se echaba la semillita en cada hoyito. No, en ese tiempo se lanzaba la semilla y después se tapaba. Así era en ese tiempo el sembrar. Hermano, a lo mejor mucha va a caer en el camino, mucha va a caer entre pedregales, mucha va a caer entre espinos, pero va a haber una semillita que caiga en buena tierra, una semilla que caiga en buena tierra, hermanos. Una, dos, 10. Ojalá sea todo el fruto que el Señor quiera. Solamente tenemos que disponernos, disponer nuestra vida, disponer nuestro tiempo para acercarnos a Dios. Esta es la palabra que el Señor me entregó para el día de hoy y quiero orar para finalizar esta palabra y para que nosotros seamos portadores de esta semilla, hermanos. Oremos al Señor. Padre eterno, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos aconseja, por tu palabra que nos hace entender misterios que para otros no es revelado. Gracias te damos, Señor, porque nos ayudas a escuchar y a discernir, a oír bien, a oír
bien y a entender tu palabra, Señor. Porque a lo mejor alguien dijo, esa la he escuchado muchas veces. Esa palabra la he escuchado una infinidad de veces. Pero los discípulos, los seguidores fieles de Jesús se acercan al Maestro para que el Señor revele, para que el Señor revele esa palabra. Te damos gracias, Dios de gloria. Te damos gracias porque tú nos has ayudado, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que sigas abonando nuestra tierra, Señor. Sigue abonando nuestra tierra, Padre, para que podamos llevar buen fruto, bendito Dios, para que pueda crecer buen fruto y no seamos cortados nosotros también. Padre amado, en este día, bendícenos, Señor. En este día, Señor, llénanos, Señor, con tu presencia, Padre Santo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.